Mucho se ha dicho sobre la famosa batalla de Rocroi, el supuesto fin de los tercios españoles. Luego, en el extremo contrario, está quien le quiere negar toda importancia. Entonces, esta batalla es lo que toca cubrir en el presente vídeo, ¿no? En el vídeo de hoy. Entonces, bueno, antes de entrar en materia, decir que es es uno de los vídeos que más me cuesta hacer, en el sentido de que me he encontrado versiones bastante distintas de esta batalla. De hecho, en cada blog, en cada libro o en cada sitio que consulto, cada narración difiere de la anterior. Pero bueno, todas coinciden en lo esencial, ¿vale? Todas coinciden en el guión esencial, aunque varían en los detalles. Entonces vamos allá. Retomamos donde lo dejamos en el vídeo anterior, la victoria hispánica en la batalla de Ancourt y esa invasión del norte de Francia, que sin embargo no prosperó más porque bueno, las tropas hispánicas se retiraron hacia el norte en previsión de un ataque holandés, de un ataque imaginario holandés que al final no se produjo. Pero volverían a intentar la operación en 1643. Al año siguiente, pues el gobernador de los Países Bajos españoles, el portugués Francisco de Melo, reuniría un ejército de 27.000 hombres para bajar al norte de Francia, a ocupar plazas allí y distraer los recursos franceses de Cataluña hacia Flandes. Hay que mencionar la coyuntura. La coyuntura podría llegar a ser muy favorable para la monarquía hispánica, porque habían muerto tanto el cardenal Richelieu como Luis XIII de Francia, y el heredero era Luis XIV, que era un niño, no sé si tenía 7 años, una cosa así, era un niño pequeño, y la regencia se la disputaban entre la reina que era, irónicamente, era española, era la hermana de Felipe IV, de hecho, entre la reina de Francia y el cardenal Mazarini, o Mazarino, o Mazagan, que era un italiano reconvertido a francés, que era el discípulo del cardenal Richelieu, y era pues la versión Richelieu 2.0. Entonces, bueno, en ese contexto político que podría llegar a complicarse para Francia, una victoria española contundente podría complicarle bastante las cosas a la monarquía gala, ¿no? Entonces el ejército de Flandes, con 27.000 hombres, con 27.000 efectivos, se puso en marcha hacia el norte de Francia con el objetivo de ocupar primeramente la villa de Rocroi, en el norte de Francia, que estaba muy bien protegida, ¿vale? El ejército hispánico eran 27.000 hombres, pero en el asedio propiamente dicho estaban 22.000, porque una retaguardia de 5.000 hombres al mando de Jean de Bec, que era el lugarteniente de Francisco de Melo, la mano derecha, pues se quedaron en retaguardia cubriendo la ruta de suministros y no estaban en el asedio propiamente dicho. Este podríamos decir que fue el primer error táctico de Francisco de Melo, deshacerse de su mano derecha, de Jean de Bec, porque Jean de Bec realmente era el estratega con el que había contado en su día el cardenal Infante, y era pues era el cerebro de equipo realmente. Entonces, bueno, el ejército de Melo empezó a cavar trincheras, empezó a rodar la ciudad, a rodar Rocroi y a bombardearla. No iba a ser fácil porque, como ya he dicho, era una ciudad fuertemente guarnecida, ¿no? Entonces se venía un ejército de socorro francés hacia allí. Un ejército de socorro francés que iba a atacar a Artois, pero teniendo las noticias de esta invasión española del norte de Francia, cambió de dirección y se dirigía a marchas forzadas hacia Rocroi. Lo mandaba el duque de Enghien, el joven conde, que sería conocido más adelante como el Gran Condé. En ese momento era un chavalito e iba a hacer por primera vez su debut en un campo de batalla. Francisco de Melo no calculó bien el tiempo que tardarían los franceses en llegar hasta él. Calculó que tardarían más, pero la verdad es que Condé hizo marchar a su ejército muy rápidamente. En cuanto a las cifras del ejército francés, pues hay algunas fuentes que lo cifran en 22.000 hombres, una cosa así, o 24.000, un número muy parecido al ejército hispánico, y hay otras fuentes que lo cifran en algo superior. Pero bueno, en cualquier caso parece que aquí el factor numérico no fue determinante en la batalla. Entonces, bueno, luego se dio otra circunstancia, y es que el ejército francés, para llegar hasta los españoles, como iban a marchas forzadas por el camino más corto, tenían que pasar por un paso estrecho entre dos masas de bosques espesos, ¿no? Y se ha especulado mucho por parte de los historiadores cómo a Francisco de Melo o a ninguno de sus lugartenientes que tenía allí con él, cómo a nadie se le ocurrió apostar una pequeña fuerza en ese paso e impedir allí, o por lo menos retrasar bastante el avance de los franceses, ¿no? Porque era un paso estrecho.
Se ha especulado mucho de por qué no se hizo eso, pero bueno, el caso es que se perdió esa oportunidad y ahí viene el segundo error táctico, ¿no? El primero es deshacerse de su mano derecha, de su estratega Jean de Bec, y el segundo, no bloquear ese paso estrecho cuando se tuvo la oportunidad. Entonces el ejército francés, el ejército de Condé, atravesó ese paso y accedió a la llanura, a la llanura que se abría luego, y ya estaba muy cerca del ejército español. Entonces el ejército español tuvo que dejar una pequeña fuerza vigilando a la guarnición francesa de Rocroi, y el resto del ejército, que en ese momento serían aproximadamente unos 22.000 hombres o así, porque recordemos que una retaguardia de 5.000 hombres se habían quedado más atrasados protegiendo la cadena de suministros. Pues el ejército español se plantó para plantar cara a los franceses y mandó mensajeros a Jean de Bec. Se mandaron mensajeros a Jean de Bec para decirle que acudiese con la retaguardia de 5.000 hombres, que acudiese al campo de batalla. No se sabe si los franceses estaban al tanto de esta retaguardia hispánica, de este posible refuerzo de 5.000 hombres que iban a llegar, ¿no? Es algo que tampoco se sabe. Entonces, bueno, en mayo de 1643 empezaría la famosa batalla de Rocroi. Empezaría con un bombardeo previo entre ambas partes. Parece ser que los españoles tenían una ligera superioridad en artillería y debieron de tener una ligera ventaja en este cañoneo inicial. Aún así, también parece ser que desperdiciaron bastante munición. Se gastó bastante munición y esto tendría consecuencias luego, como contaremos más adelante. Entonces, bueno, se desplegaron ambos ejércitos en orden de batalla, y con las caballerías en los flancos y las infanterías en el centro, ¿no? Como era habitual en esa época. Luego, Francisco de Melo cometió el error de no situarse él mismo en una posición centrada, y por lo tanto él no tenía una visión global del campo de batalla. Esto condicionó muchas decisiones tácticas, ¿vale? Entonces, bueno, Francisco de Melo puso en el flanco derecho español a la caballería formada por borgoñones y alsacianos al mando de Isenburg, en el centro la infantería de las naciones y los tercios españoles, y en el flanco izquierdo español pues la caballería de Valones al mando de Alburquerque. Luego colocó una avanzadilla de arcabuceros, de 400 arcabuceros ocultos en una espesura que había entre medias de los dos ejércitos, con la idea de que, comenzados los choques de caballería, pues salieran de su escondrijo y disparasen por el flanco de la caballería francesa. Entonces, ¿qué pasó? Que un desertor del campo español se fue hacia el campo francés, reveló a Condé el paradero de este grupo de arcabuceros, de esta avanzadilla hispánica, y los franceses pudieron, previamente a la batalla, pues acabar con ellos, no pasarlos a cuchillo. Esta anécdota, este suceso de este desertor que destapó la avanzadilla y tal, no todas las crónicas de la batalla lo recogen, pero bueno. En cualquier caso, la batalla en sí misma, la batalla propiamente dicha, empezó cuando Condé mandó a su flanco izquierdo, que era la caballería formada mayoritariamente por croatas al mando de Laferte, cargar contra el flanco derecho hispánico de Isenburg, mientras su otro lugarteniente Gassion, con la caballería francesa, cargaba por el otro flanco contra los varones del Alburquerque, y se produjeron esos choques de caballería por los flancos, ¿no? Entonces, en el flanco izquierdo francés, derecho español, los croatas de Laferte se vieron entorpecidos por una zona pantanosa que no habían visto a simple vista y perdieron un poco el impulso de la carga. Entonces los alsacianos de Isenburg contraatacaron y los pusieron momentáneamente en fuga y consiguieron una ventaja momentánea. Y aquí, bueno, empiezan también a variar las versiones de la batalla, de por qué no se aprovechó esta ventaja inicial, ¿no? Porque la caballería de Isenburg no flanqueó rápidamente a la infantería francesa, y por qué los tercios españoles del centro no avanzaron, no acompañaron en el avance para rematar la faena. Pues la verdad es que no se sabe, pero bueno, en cualquier caso, la caballería de Isenburg estaba obteniendo esa ventaja inicial, esa ventaja en su flanco, pero no terminaba de aprovecharla bien, y los tercios españoles del centro pues no avanzaban hacia la infantería francesa, no se sabe por qué, y no se completaba la victoria, ¿no? En el otro flanco, Gassion también fue derrotado, su caballería también fue derrotada provisionalmente por la caballería
por lo menos su primera línea fue derrotada por la caballería de varones del Alburquerque, pero luego intervino personalmente Condé y no queda claro cómo, repito, cada crónica contiene una versión distinta, pero el caso es que Condé le dio la vuelta a la situación, reagrupó a muchos jinetes que huían y se revolvió contra los jinetes del Alburquerque y se cambiaron las tornas en ese flanco. Consiguió que la caballería francesa remontase la situación ante la caballería valona de Alburquerque y la pusiera en fuga. Entonces Condé se situó en ese flanco, en una colina, en una elevación desde la que podía ver toda la panorámica del campo de batalla y podía ver incluso el flanco contrario, donde los jinetes de Isenburg habían vencido a la caballería de La Ferté. Entonces lo que hizo fue, aprovechando que tenía la ventaja en su flanco, pues pasar por detrás de todo el ejército español, dar un rodeo, ir de flanco a flanco atravesando el ejército español por detrás y aparecer a la espalda de los alsacianos de Isenburg, que muchos ya estaban saqueando cadáveres, muchos habían bajado del caballo, estaban buscando botín y ya se pensaban que habían ganado, ¿no? Porque en su flanco ellos habían hecho su trabajo y habían ganado. Entonces no se esperaban que la caballería de Gassion y Condé apareciese a sus espaldas y también los pusiera en fuga. Entonces las tornas se habían invertido totalmente. Los españoles pasaban de una batalla en la que parece que iba a ser un paseo, que habían ganado los dos flancos, y habían pasado de haber ganado los dos flancos a haberlos perdido, a que su caballería estuviera puesta en fuga y a haber perdido, sí, y estar en situación de inferioridad táctica, ¿no? Porque ahora solo tenían a los tercios en el centro inmóviles, que tenían que quedarse inmóviles para no ser flanqueados, y a su artillería. Entonces empieza la destrucción sistemática de la infantería hispánica, pues siendo tiroteada de frente por la infantería francesa y recibiendo cargas sucesivas por el frente o por los flancos de la caballería francesa. Primero cayeron los regimientos de mercenarios alemanes, luego los tercios de walones, luego el tercio de italianos se retiró, pero con buen orden. Cuando vio que iba a ser flanqueado, se retiraron, pero con buen orden. Y aquí viene otro gran desastre, otro gran error de la batalla, que es que los italianos, cuando se retiraban, se cruzaron con los 5.000 hombres al mando de Jean de Bec, con esa retaguardia que venía de refuerzo, que quizás podía haber hecho algo en la batalla, pero los italianos, ignorantes de que los españoles aún resistían, pensaron que los españoles ya habrían caído, les dijeron a los refuerzos que no se molestaran en acudir a la batalla, que ya estaba todo perdido. Entonces Jean de Bec reunió a los refuerzos y a los italianos que se habían retirado y se retiró hacia Flandes en lugar de acudir a Rocroi a ayudar, ¿no? Entonces solo quedaban los dos tercios españoles, los dos últimos tercios, que resistían con el apoyo de varios cañones. Lo que pasa es que llegó un punto que ni eso, porque hasta a los cañones se les acabó la munición, a los cañones españoles, ¿no? Y tampoco me queda claro por qué. Parece ser que fue porque en el cañoneo previo, en los días previos de intercambio de disparos, los españoles derrocharon mucha munición o lo que fuera, pero el caso es que los cañones españoles se quedaron sin municiones. Entonces ya teníamos a dos tercios aguantando las descargas de la artillería francesa, aguantando los tiroteos contra la infantería francesa por el frente y cargas de flanco de la caballería. Llegaron a resistir hasta 3 cargas y a rechazar 3 ataques, ¿no? Lo que pasa es que llegó un punto que ya estaban sufriendo tantas bajas y se les estaban acabando las municiones, que no tenían suficientes hombres para mantener la formación reglamentaria, y los dos tercios tuvieron que unificarse en uno y hacer una especie de muralla humana, ¿no? Según la crónica de la época, literalmente, una muralla humana para seguir resistiendo los ataques, y seguían con ese comportamiento heroico, pero bueno, ya totalmente en una situación de total inferioridad táctica y numérica, ¿no? Entonces, bueno, aquí se les hace la famosa oferta de rendición honrosa. Se les ofrecía la posibilidad de una rendición pactada, una rendición conservando sus estandartes y pudiendo salir con sus armas y sus estandartes con todos los honores. Algo muy, muy inusual en una batalla campal. Algo totalmente inusual. No queda claro el motivo de esta oferta tan generosa de Condé. También hay varias versiones. Una de ellas es que, bueno, es una simple muestra de respeto o de reconocimiento. Otra, que Condé tenía miedo a que llegaran los refuerzos españoles, que, como ya dije antes, no iban a venir, pero bueno, él pensaba que sí que podían venir. Y luego hay otra, que es que
no se veía capaz de poder someterlos sin sufrir un número de bajas exagerado, ¿no? Sea como fuere, les hizo esta oferta. Les hizo esta oferta y aquí en el tramo final de la rendición de los españoles también vuelve a variar. Vuelvo a encontrarme distintas versiones de lo ocurrido. Según la versión española salieron con todos los honores, pactándose que unos cuantos se quedarán de prisioneros. Según la versión francesa, pues las negociaciones fueron interrumpidas porque los españoles dispararon por error. Pensando que los franceses iban a traicionar, los españoles dispararon por error, por un malentendido, a Condé y le abollaron el peto de la armadura. Entonces, furiosos, los franceses cargaron y los españoles fueron todos muertos o prisioneros. Luego hay una versión intermedia que dice que básicamente un primer grupo de españoles aceptó las condiciones de rendición honrosa y salió de allí pues en condiciones honorables, ¿no? Otro segundo grupo se quedó a resistir, pero se le complicaron tanto las cosas que ya más adelante tuvo que rendirse en circunstancias menos honorables y fueron hechos prisioneros, ¿no? En cualquier caso, sí que hicieron bastantes prisioneros los franceses. La inmensa mayoría de estos prisioneros españoles serían intercambiados en poco tiempo, ¿no? En cuanto a las bajas, las francesas parece claro que oscilarían entre los 3.000 y algo o 4.000 y algo, entre muertos y heridos graves. Las españolas, las hispánicas en general, ¿no? Contando españoles y de todas las naciones, serían unos 5.000 y algo entre muertos y heridos de gravedad, y luego entre prisioneros y así, los prisioneros pudieron irse casi a los 3.000, o sea que estábamos hablando de entre muertos, heridos de gravedad y prisioneros, unos 8.000, entre 8.000 y 10.000. Lo que pasa que muchos prisioneros sí que serían intercambiados. Lo grave aquí, la gravedad del asunto para el ejército hispánico de Flandes, no fueron los números en sí, los números de bajas en sí, porque fue una victoria pírrica francesa, sino fue la calidad de los hombres perdidos, ¿no? Que muchas de esas bajas eran veteranos de muchas campañas anteriores, que eran muy difíciles de reemplazar. Y sí, se podía reemplazarles, se podía reclutar nuevos hombres, pero ya no tenían esa experiencia. Entonces, a partir de los siguientes años, pues el ejército hispánico de Flandes y los tercios en algún momento perderían un poco de nivel. Se ha querido ver, por esto, se ha querido ver como que fue el final de los tercios españoles, ¿no? Rocroi. Pero no solo que no fue el final de los tercios en sí, porque los tercios seguirían existiendo hasta comienzos del 18, con los Borbones, no solo que no fue el fin de los tercios españoles, sino que tampoco fue el fin de sus victorias. Seguirían obteniendo victorias. También es cierto que aumentaría el número de derrotas, irían poco a poco habiendo más derrotas. Igual que es cierta una cosa, también es cierta la otra. Pero bueno, iremos cubriendo tanto unas como otras. Nos deja varias lecciones tácticas esta batalla, como que una infantería, por muy disciplinada y muy eficaz que fuese, se estaba llegando a una época en la que sin el apoyo de la caballería y la artillería no podía ganar la batalla por sí sola. Esto se demostró claramente en Rocroi. El heroico comportamiento de los dos últimos tercios pues sencillamente no fue suficiente para ganar la batalla, ¿no? En cuanto a las consecuencias en el corto plazo, pues realmente tampoco fueron tantas. En ese mismo año no se notaron tanto, porque los franceses, después de esta victoria, en la que tuvieron también bastantes bajas, pues lo único que hicieron fue conquistar Thionville, y la pequeña guarnición hispánica de Thionville resistió más tiempo de lo esperado y se lo puso más difícil de lo esperado. Se dejaron casi otros 3.000 hombres en reducir a la pequeña guarnición, con lo cual tampoco conquistaron tanto en los Países Bajos españoles. Además, 1643 terminaba con los españoles en Italia apoderándose de Tortona y en la península ibérica reconquistando Monzón y preparándose ya para reconquistar Cataluña. Y en Baviera, en la Guerra de los 30 años, pues el ejército francés de Baviera literalmente dejó de existir, todos muertos o prisioneros, barridos de la manera más absoluta por los imperiales, por los bávaros de Franz von Mercy, que era uno de los mejores generales del emperador y uno de los mejores generales de esa época, ¿no? Y eso obligaría a Condé a dirigirse a Baviera, a ese frente, descuidando también un poquito el frente de Flandes, ¿no? Y esto también dio un poco de respiro a los españoles. Pero bueno,
En el siguiente vídeo hablaremos de la lucha en torno a Lérida, que también fue bastante importante. Así que nada, el vídeo de hoy termina aquí. Darle like, suscribiros para más contenido. Recuerda que dejo los enlaces a mi novela histórica, Universidad de la Guerra, de los tercios españoles, ahí en Amazon, por si queréis echarle un vistazo. Y recuerda que suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.